Si ustedes estaban pensando en empezar dieta, en dejar de fumar, en comenzar a hacer ejercicio, en dejar de ser tan tercos, cambiar esas manías que tenían que les parecen fastidiosísimas y de las que se están dando cuenta, cosas como comerse las uñas, por ejemplo, o estar todo el tiempo rompiéndose el pelo, pues esta es la temporada para hacerlo. ¿Y por qué decimos que esta es la temporada para hacerlo? Les va a resultar súper divertido porque estamos en plena temporada de eclipses. Esta es la segunda temporada de eclipses, es la de la segunda mitad del año. Oficialmente empezó el 23 de agosto con la luna nueva en Virgo y la vamos a sentir con todos los poderes con el primer eclipse del 7 de septiembre, que va a ser un eclipse total de luna en Piscis. El efecto práctico, muchachos, agárrense de atrás, que ahorita sí tenemos que cerrar ciclos para empezar cosas nuevas, pero también depende de la voluntad. Eso es a Dios rogando y con el mazo dando, ¿o no, profe? Hola Nuria, acabas de hacer una descripción energética de cómo la sensibilidad que es la luna y de cómo la voluntad que es el sol no juegan procesos de aprendizaje. Cuando el sol y la luna están pegaditos como en hermanitos 100 veces, que decimos que es la luna nueva, se potencializa uno al otro. Mi voluntad con mi sensibilidad se potencializa en el signo donde está. Pero cuando están opuestos, que es de lo que tú estabas narrando, el Sol en Virgo, que es el actual, y la Luna en Piscis, que es el 7, cuando tú dices que va a activar la necesidad de flexibilizar esa voluntad quisquillosa y esa hipersensibilidad emocional. La luna en Piscis tiene demasiada emoción. ¿Por qué? Porque al ser un signo de agua, potencializa lo que estoy sintiendo. Ok, y profe, aquí hablábamos nosotros cuando estábamos preparando el programa, en la charla previa, de que en estos eclipses además se juntan el nodo norte y el nodo sur. Y aquí voy a dar la definición exacta suya en un documento muy lindo que tiene de astrología, en el que explica que los nodos son las lecciones kármicas que se han elegido para aprender durante esta vida. Es el tipo de intuición de una persona, el magnetismo del alma, cómo puede acceder a la meditación, que ya hemos explicado que la meditación tiene que ver con la conexión real, el aquí y el ahora, desde el punto que lo quieran ver, proceso y posibilidad para eliminar la separación entre el observador y lo observado, que es un tema que también hemos visto que se referencia en física cuántica. Las partículas, ya se descubrió, empiezan a comportarse de acuerdo con si se están mirando o no. Es la mirada del observador la que influye en su comportamiento, la que Es los el modifica. estado de conciencia. Entonces, fíjate que los nodos, por eso en el documento se coloca que es un punto de atracción del alma, porque es algo que tenemos que vivir. El nodo sur es el pasado y tendemos a repetirlo. ¿Por qué? Porque es cómodo, así nos lleve a cometer errores. El nodo norte es lo que no hemos ensayado y es lo que nuestra alma necesita vivir para soltar y trascender. Entonces, muchos astrólogos lo llaman las llaves para entrar o salir. Tendemos a repetir las cosas porque creemos que nos dan seguridad. Entonces, lo que tenemos que trascender son los hábitos que traemos de otras vidas,
porque son lo que necesitamos comprender que no nos sirve. Aquí hay una palabra bellísima, desechar. Desechar es soltar lo que el cuerpo no necesita. Ujú. Es una función de Virgo, es una función del intestino, es una función de todo el cuerpo. Hay que soltar lo que el cuerpo no necesita. Y aquí se empieza a poner aún más interesante, profe, porque el mensaje para esta temporada que está empezando y es un llamado de atención también para nosotros, tiene que ver justamente con el punto donde está el nodo sur, que es lo que decimos que se tiene que trascender, que es en Virgo, ¿cierto? Y dice, cree que el mundo está lleno de peligros y lo cuestiona constantemente. Las credenciales de las personas y la mente es tan analítica que posee un ojo muy agudo para captar los detalles, lo chiquito, los pedacitos, y nunca pasa por alto lo más mínimo. Eso es lo que hemos llamado quisquillosidad. Y Exacto. ese es el punto de transformación. Y me llama la atención, además, que el nodo, ojo que estamos hablando del detalle, y el nodo norte está en Piscis. Y el nodo norte en Piscis nos dice, ojo, deje de separar el mundo en pequeños compartimientos. Si usted quiere tener conciencia universal, aprenda a sumergirse en las aguas de la conciencia cósmica por medio de la fe. Es decir, entienda que existe una unidad, que hay un todo. Deje de andar fraccionando y ser tan pendiente de ese detalle que le molesta del puntito negro en la hoja blanca y arranque bien. Entonces, Entienda el fíjate, conjunto, fíjate que si tú lo ves gráficamente, te va a ilustrar lo que tú estás viendo. por favor. Entonces, vamos a Es mirar. fascinante. Nos mandan el mensaje, pero además nos mandan directo el mensaje porque nos están diciendo pilas, cambie de hábitos, que hay unos hábitos suyos que incluso tienen que ver con esto de no soltar por andar mirando lo chiquito, por quedarse mirando la ruguita y entienda que hay cosas que son más grandes, más importantes y empiece a abrazar lo grande, ¿no? Claro, míralo. Aquí lo vas a ver. Todo lo que acabas de narrar. Ubícate, hora Bogotá, Colombia, el 7 de septiembre Sí, a señor. las 12:53 y 59 de la tarde. ¿Cuándo se da? Cuando el sol está en los mismos grados y minutos de la luna opuesta. Entonces fíjate que ahí se da los mismos grados. Pero ¿qué tenemos? Lo que tú estabas narrando. El nodo sur en Virgo y el nodo norte en Piscis. Ujú. El nodo, el nodo sur, la quisquillosidad de quien viene apuntalado del sol, que es la voluntad en Virgo, que da detalle, minucia y necesidad de perfección. Y de Mercurio, que es el razonamiento en Virgo, que da necesidad de eficiencia. Si tú mezclas estos tres, te da quisquillosidad al máximo. ¿Cómo lo Pensar en equilibras? detalle, mirar la minucia, mirar cada cosita. Fíjate que lo estaban narrando. eh, lo estaban narrando. ¿Y qué me invita a transformar eso? La luna, que es la emoción, mover esa sensibilidad, abrirse a la conciencia cósmica y no cometer errores. Acuérdate de los hermanitos que venían hace 8 días. Neptuno, Embárrela que yo lo apoyo. exactamente. Neptuno, que es la fe, que es el regente de Piscis, y Saturno, que es la experiencia. Cuando se potencializan, tengo que ser prudente, porque Neptuno y Saturno en Aries, aunque dan confianza, pueden dar exceso de confianza
y caer en la imprudencia. Y muchas veces eso nos pasa cuando empezamos a mirar detallito por detallito y empezamos a sobrepensar en diferentes situaciones. Y es muy interesante que nos llamen a dejar la quisquillosidad, porque al hacer eso empezamos a soltar. Y al soltar también nuestro cuerpo, nuestro intestino, que es el que hace ese trabajo, empieza a moverse. Y ahí entramos con el tema de los hábitos. Entonces, si estamos en esa temporada y yo estoy comiendo demasiado azúcar, demasiadas grasas, demasiadas harinas, pues me estoy llenando de cosas, me estoy atiborrando y no puedo soltar. Justamente esta es la temporada que nos dice, deje de comer por ansiedad, por ejemplo. Libérese. No sea ansioso, no le tenga miedo al futuro, porque la ansiedad es miedo al futuro. Salga del miedo, que el miedo se siente muchas veces en el estómago, y téngale fe a la vida, que es un mensaje consistente con lo que hemos estado hablando, y entienda que va a comenzar un nuevo ciclo para usted, pero solo va a comenzar si se decide a cambiar. ¿Por qué crees que coincide la entrada del Sol a Virgo durante 30 días? Porque Virgo no es solo desde el lado armónico la eficiencia, el hacer bien las cosas, el utilizar los medios adecuados. Cuando yo no estoy en unidad conmigo, cuando no estoy en conciencia, la expresión natural es la quisquillosidad, es el Ujú. complicarse, el no estar contento. Como decían las abuelitas, Todo le hiede, de nada le huele, todo le eso, fastidia. todo le fastidia y con nada está tranquilo. Sí, Sí. ese dicho es un dicho muy Virgo. Sí, Es similar al dicho de va para el cielo y va llorando. claro, claro. O sea, cuando tú estás en modo quisquilloso, no agradeces, no disfrutas, no aceptas. La energía Piscis que es, agradece la vida, únete a la totalidad de la vida, disfruta y conecta. No los separes en pequeños pedacitos, que es Virgo, todo el tiempo. Hay un momento para cada cosa, ¿sí? Entonces nos están recordando que ser eficientes no es ser quisquillosos. Qué bonito esto de recordar que los ciclos nos hablan justamente de ese, hay un momento para cada cosa, ¿no? Es recordar que el disfrute también hace parte de la vida. Claro. Profe, este llamado al disfrute y a dejar esos hábitos que estamos identificando que nos molestan, tendría también que ver con el hecho de que, y esto es valioso para quienes están decididos a cambiar ese tipo de acciones, el cerebro no puede olvidar y ya, sino que hay que reemplazar ese mal hábito por otra cosa, siendo compasivos con nosotros mismos. Es decir, yo puedo empezar, tengo que hacerlo de a poquitos, con cariño conmigo, reemplazando lo que no me gusta por una actividad que sí me agrade. Entonces, por ejemplo, si yo sé que como por ansiedad, porque me siento ansiosa, entonces, primero identifico la ansiedad. Segundo, cuando me doy cuenta de que no tengo hambre, sino de que tengo angustia porque tengo miedo por el futuro, en vez de irme directico a la nevera, salgo y doy una caminata. O me paro de mi escritorio y camino 5 minutos por la oficina. O bajo y subo escaleras. Y ya, eso me va generando un proceso de reemplazo. Todo el disfrute tiene que ver con eso, con cambiar lo que me castiga por lo que me hace feliz. Pero miremoslo con un elemento anterior. Si yo no hago conciencia en el aquí y en el ahora de lo que tengo que vivir,
cualquier hábito no se va a dar. ¿Por qué? Porque abrir la mente, Mercurio en Géminis, mirar todas las posibilidades, me debe llevar a solo elegir lo que me sirve en el momento, Mercurio en Virgo, que son los Ujú. dos elementos perfectos para pensar de manera asertiva. Cuando abro la mente y veo todas las posibilidades, puedo elegir qué me sirve y qué no me sirve. De resto no hay conciencia. Pero este es el momento, ¿no? Porque el Mercurio directo está en Virgo. Claro, y está al lado del sol como un escudero. Y si tú recuerdas, hace uno o dos programas yo te decía, Mercurio nunca se aleja más allá de 45 grados del sol. ¿Por Sí, qué? Porque nuestro razonamiento desde la lógica apoya nuestra voluntad. claro, voluntad y pensamiento van pegados. Y ese tema de voluntad y pensamiento, justo en Virgo, es lo que también permite que estemos en un momento de frecuencia distinta, ¿no? Estamos entrando en un momento lindo de autoobservarnos para ver cuáles son esas cosas que de todo corazón sabemos que tenemos que cambiar para poder avanzar. Nos están dando como el espacio para ir alistando todo y estar listos en el cambio definitivo de febrero de 2026. Si tú lo ves por ciclos, uno tendría que ser consciente de que cada 2 días y medio tu emoción cambia, ¿cierto? Que Por la durante el luna. mes, por la luna, obvio. Entonces, si la luna el 7 de septiembre va a estar en Pisces, esa emoción va a ser hipersensible. Va a haber mucha sensibilidad. ¿A qué me tiene que invitar? A no manejar extremos, ¿sí? Claro, Porque, como lo hemos dicho muchas veces, todas las situaciones pasan. Lo único constante es que nada es constante. lo único constante es el cambio, correcto. Exacto. Y profe, ahí tenemos luego el eclipse que da cierre a la temporada de eclipses. Volvemos a hablar del tema de los ciclos, que es el 21 de septiembre, justamente un eclipse parcial de Sol en Virgo. Ese Claro, eclipse parcial de Sol en Virgo, ¿hacia dónde nos lleva? hacia potencializar la emoción y la sensibilidad desde el punto de vista de la eficiencia, porque es el cierre. A los pocos días el sol se va de Virgo y ¿a dónde entra? A Libra, al equilibrio. Es suelte la necesidad de perfección, abrace lo que viene en pocos días, que es la energía Libra del equilibrio, de la armonía. Pero es la última prueba de esa luna quisquillosa con ese sol perfeccionista que aprendió durante 30 días. La necesidad de perfección no da equilibrio. Entonces, Exacto. y Por esto es eso una gran revelación. después de Virgo, ¿qué viene? Libra, Libra, el equilibrio. Para claro, trabajar durante 30 días la armonía interior. claro, que además coincide con el cierre total de la temporada de eclipses, que es el 21 de octubre, con esa luna nueva en Libra. Y es, si lo ves desde las estaciones, es el cierre de qué estación y el comienzo de qué estación. Se acaba el verano y empieza el otoño. ¿Ves? La Sí, naturaleza es una
manifestación armónica de cómo deberíamos vivir nosotros, de cómo Totalmente. deberíamos conectarnos. Entonces, cuando está haciendo frío, disfrutemos del frío. Cuando esté haciendo calor, disfrutemos del calor. Cuando tenemos hambre, deberíamos comer. O sea, Sí. cada cosa que nos pasa tenemos que abrazarla como parte de lo que hay que vivir. Al, y estábamos hablando también esto antes y creo que aquí nos queda una tarea muy valiosa y es, estamos haciendo un cambio de frecuencia, un cambio de energía que nos está invitando a cerrar un ciclo para sanar y continuar avanzando. Pero eso implica alinearnos también con frecuencias y las frecuencias tienen que ver incluso con sonidos, con la manera en la que nuestro cerebro también se mueve, ¿cierto? Y en ese espacio hablábamos usted y yo que hay unas frecuencias que pueden ser muy interesantes y esto para los amigos reflexivos es bonito porque vamos a volver a conectar con la cábala y es escuchar este tipo de frecuencias, tal vez ahora nos puede ayudar. Y están, por ejemplo, las frecuencias de ondas teta entre 4 y 8 hercios, que son las de la creatividad, la intuición y los recuerdos. Y desde la cábala, la luna. Pero usted me habló a mí de algo más. A ver, la luna tiene que ver con los estados de transmutación de la energía en el sueño. Entonces, cuando tú duermes, hay un estado de regeneración de las células a través del sueño, porque cada célula se va transmutando y transformando. Entonces, si tú conectas la luna con los procesos químicos, ¿quién aparece? Virgo. Y Virgo es el que rige la eficiencia en el cuerpo. Dormir para recuperar. Perfecto para esta Exactamente. temporada. ¿Ves? Entonces las frecuencias musicales, de hecho, cada instrumento musical, yo no soy muy versado en el tema, pero ¿no te has dado cuenta que la música clásica activa ciertas cosas, activa ciertos chakras? La música de tambores activa otra. Entonces, si tú ves en Colombia que tenemos diversidad cultural, ¿por qué en la costa se utilizan los tambores y se activa el muladhara, que es el chakra raíz? Porque es Claro. todo lo que da el sustento y la vitalidad, ¿sí? Entonces, Sí, cada chakra se activa con un instrumento, cada chakra se activa con un color, ok. cada chakra se activa con una vibración. Eso lo tenemos que hablar después con calma porque, por ejemplo, en la zona andina, aunque también hay tambora, están los instrumentos de cuerda, sobre todo. Los instrumentos de cuerda que activan la energía aire. Sí, Ok. entonces eso nos daría para un programa completo. Pero es para que te des cuenta que todo está conectado con los chakras, con el sonido, con el color, con la vibración y con la armonización. Y con la cábala, porque cuando hablábamos de que en la luna se transmuta la energía y aparece Virgo, pasamos también a que la clave 18 es la clave del sueño, de la transmutación de la energía. Es la que permite conectar en el sueño con estados superiores de conciencia. O sea, cuando tú duermes, sales del estado vigílico y te conectas con los estados superiores de conciencia, donde el cuerpo conecta con otras realidades
El alma se conecta con el estado astral y se comprenden otros mundos y otras realidades. Tiene que ver también con todo esto y si nos vamos más allá y seguimos con las frecuencias, tendríamos después ondas alfa, que son entre 8 y 12 hercios y tienen que ver con la relajación y la creatividad. Es decir, si nos conectamos con eso desde este estado de intuición y recuerdos, podemos ser tremendamente creativos y empezar a ver vías alternas para asumir lo que nos viene. Y no solo eso, fíjate que cuando los psicólogos y los científicos te hablan de entrar en un sueño profundo y en un sueño REM, tiene que ver con las frecuencias. Porque cuando tú entras en el sueño profundo, conectas con estados superiores de conciencia y ahí se aparecen otras realidades para comprender el mundo. ¿Qué dicen los maestros? Cuando se vaya a dormir, pida que lo lleven a las bibliotecas cósmicas para bajar la información que necesita. Hay una cosa que la gente no tiene en cuenta. Porque tú tienes pesadillas en un sueño. Porque estás en un estado vibratorio bajo, en lo que llamamos el bajo astral. Entonces, cuando estás conectado con una pesadilla, estás con una vibración muy bajita. ¿Qué tienes que hacer? Tratar en el sueño de llegar a estados más profundos de comprensión para que lo que tú llamas pesadilla se convierta en información para comprender qué debes hacer. ¿Sí? Y de hecho en el sueño uno puede intencionar también para que haya respuestas. Hay un método de siesta creativa de Thomas Edison que dormía con una bola de acero en cada mano. Entonces el hombre necesitaba solucionar un problema y se sentaba en una silla con bolitas de acero en las manos. Cuando se empezaba a dormir, se le caían y se despertaba. Se despertaba con la respuesta que estaba buscando porque le había llegado en sueños. Luego, es Ahora, eso. ahora quiero que evoquen la clave 17, que es la meditación. Cuando a ti te dicen, entra en el espíritu de las cosas para comprender su naturaleza, ¿no es lo mismo que hacía Edison? Sí. Entrar en el espíritu de lo que quería comprender. Él utilizaba un término que era martillar la subconsciencia. ¿Para qué? Para que la información saliera acorde a lo que necesitaba. Los grandes inventores son personas que han traído la información de la conciencia cósmica porque la humanidad la necesita. ¿De dónde crees que viene el dicho de que no existe marca registrada? Es que para allá iba, por eso es que nosotros decimos que el universo no tiene marca registrada, justamente por eso, al tiempo que se inventa una cosa en un lado, la misma cosa se está inventando en el otro. Pasó con el teléfono, pasó con la electricidad, pasó con varios inventos que han revolucionado la comprensión de nuestra existencia humana como la tenemos hoy en día. Porque la humanidad necesita ciertos seres que traigan la información para que la sociedad avance en su comprensión. Por eso es que se dan los avances tecnológicos, los avances culturales, científicos, porque nuestro estado de conciencia necesita de unos seres o de unas personas que cambien la conciencia colectiva. Y por eso justamente en esta temporada estamos viendo tantas personas que están teniendo, además de las comprensiones en generación de inventos y novedades, no vayamos tan lejos, ahí está el tema de la inteligencia artificial, ahora se está hablando de hacer minería de los asteroides
para poder extraer metales de los asteroides que pasan cerca de la Tierra, nuevas formas de ver el espacio, los satélites. Al tiempo se está dando una especie de resurgir con el contacto con nuestro propio ser, con lo espiritual, y hay mucha gente que está canalizando ángeles, que está teniendo comprensiones distintas, que está reenfocando profesiones como la medicina, y ya lo veremos con el invitado que tendremos para nuestro siguiente programa, que les va a encantar, porque hablaremos más con él acerca de causas y consecuencias y de astrología médica, que lo hemos tocado aquí, profe. Pero aparece esa información como en muchos escenarios y en muchas partes, ¿no? Porque la humanidad necesita remover falsas estructuras. Cuando Plutón entró en Acuario en noviembre, te dijo, suelta la aparente seguridad de los últimos 21 años y reinvéntate. Y esa es la promesa de futuro. Si no nos reinventamos para los próximos 21 años, nuestra manera de ver la vida no se flexibiliza. Y vamos a sufrir. Así es. Esta semana leí una frase y está en el curso de 12 pasos del que ya hemos hablado, y está en paso 13 también, que dice que es más fuerte una mente que se dobla que una mente que se rompe. Con el viento fuerte un roble se parte. Es la El bambú, metáfora del bambú. Es la exacto. metáfora del bambú. Y este es el momento entonces en que se nos están abriendo las puertas para aprender a flexibilizar, sanar para poder avanzar, como ya lo hemos dicho, y empezar a alinearnos con esa frecuencia y esa energía que nos está trayendo el momento cósmico, que ya vimos que no es capricho. Te voy a recordar algo que me dijiste hace 15 días. Porque un pájaro se posa en una rama y tiene la confianza de que no se rompe. No, y que si se rompe no le pasa nada porque la fuerza del pájaro está en sus alas y no en la rama. ¿Ves? Correcto. Es tu Lo que capacidad de re- volar, claro, lo que capacidad realmente de nos propulsión. sostiene está en nosotros. Lo que nos sostiene está en nosotros. Profe, pues con esto, bueno, les dejamos unas frecuencias de onda cerebral adicionales para que entiendan además que la materia se reorganiza por la frecuencia. De acuerdo con la frecuencia de sonido se mueve la tierra, las partículas de arena, y se mueve el agua, que toma figuras. Pero les vamos a dejar un par de frecuencias adicionales por si las quieren escuchar y sintonizarse con ellas. ¿Le parece bien, profe? Excelente es Eh, entrar en la conciencia de que la frecuencia, la música, el sonido cambia la vibración de nuestro cuerpo. para que nos alineemos. Decíamos, frecuencias teta entre 4 y 8 hercios promueven el sueño, ya lo vimos, la intuición y los recuerdos. Las alfa entre 8 y 12 hercios, relajación y creatividad. Solfellos de entre 432 y 528 Hz reducen el estrés. 396 Hz alivian los miedos, que ya hemos hablado bastante aquí del miedo. Y 639 Hz el equilibrio emocional. Alineémonos con esa nueva frecuencia que nos está llegando para sacar el mejor provecho de esta temporada de eclipses en vísperas del otoño y en vísperas del gran cambio que se nos viene en 2026. Profe Carlos, cuentas la frase para nuestros amigos reflexivos para que esta semana se queden con ella ahí. Elegir la frecuencia será identificar la música que nuestro cuerpo necesita. Ahí tienen. Conecten con su cuerpo para saber cuál es el ritmo que están necesitando. Ya no les dejamos más.
¿Ya entendieron por qué decimos que el universo no tiene marca registrada y que aquí vinimos a tomar agüita y ser felices? Por todo esto. Mi nombre es Nuria Asensio, esto es Reflexiones Astrológicas, nos vemos en el siguiente capítulo.